Hebreos capítulo 4, versículo del 12 al 16. Y cuando lo tengan, digan amén. Acerquémonos pues al trono de su gracia. El Señor en esta mañana nos invita a acercarnos al trono de su gracia. ¿Ya lo ven? Bien. La palabra de Dios es creída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor es maravilloso. El Señor está preparando a su pueblo porque Él viene pronto por su iglesia. Y el Señor nos invita a acercarnos a Él. El Señor quiere que nosotros busquemos su rostro, su presencia, confiadamente, con esa confianza de hijo a padre, con esa confianza de que Dios nunca nos va a fallar. Así que en esta mañana tan maravillosa, el Señor trae el siguiente mensaje a su iglesia. El versículo 12, si nosotros lo podemos mirar, es importante que siempre tengamos la Biblia abierta, porque estaremos siempre hablando del capítulo y los versículos que hemos leído. Amén. El 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y qué nos quiere decir el Señor con estas palabras? Muchos de nosotros vivimos a los pies de Cristo porque Él nos trajo, porque Él nos miró. Pero hay muchas personas por ahí que conocen la palabra de Dios, pero andan en un camino diferente. Conocen la palabra, pero no viven la palabra, no viven el cumplimiento de la palabra. Y el Señor nos trae este mensaje para que todos aquellos que se encuentren en esa situación puedan interiorizar en qué situación se encuentran. Cuando el Señor dice que su palabra divide el alma y el espíritu, el Señor lo que nos está diciendo es que cada palabra que sale de nuestra boca a alguien, esa misma palabra es retórica para nosotros. A veces le decimos a una persona: es malo mentir. El Señor dice que los mentirosos no heredarán el cielo. Pero ¿qué sucede? Que esa persona miente. Y cuando esa persona dice que es malo mentir porque a Dios no le agrada, ¿qué usted cree que está haciendo esa palabra en esa persona que sale de su boca? También la está cortando, le está diciendo: mira, tú también estás en eso, tú tienes que cambiar. Y de eso se trata. De que cuando yo doy la palabra, tanto es para que yo se la doy como para mí. Y si yo quiero que alguien
el primer ejemplo tengo que ser yo. Yo como hija de Dios, tengo primeramente yo ponerme esa ropa, ponerme esa palabra, amén, vivir esa palabra, para luego yo poder compartirla con alguien más. Porque si yo no estoy cumpliendo con lo que estoy diciendo, hay una gran incoherencia. Y a quien yo le dé el mensaje, ¿va a respetar la palabra de Dios? No, porque va a ver a Dios en mí, que yo estoy hablando su palabra. Hay personas que andan adorando y glorificando a Dios y creen que su vida de pecado es normal porque han vivido toda la vida pecando. Y el Señor nos está diciendo que todo aquel que conoce lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén. Todo aquel que conoce lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Por qué? Porque el Señor dice que todo lo bueno viene de Él y que todo lo que nosotros sentimos bueno tenemos que ejecutarlo de parte de Dios. Entonces, es muy lamentable cuando personas que están por ahí perdidas, alguien le da una palabra, pero el ejemplo de quien le dio la palabra no es lo que está viviendo. Y hay personas que le llaman testimonio. ¿Cuál es el testimonio de mi vida? Y más habla mi testimonio que lo que puede hablar mi boca. Hay personas que entienden que la palabra de Dios es la palabra del hombre y por eso se alejan. Las personas empiezan a ver al hombre en vez de ver a Dios. A veces nosotros le decimos a alguien una palabra de parte de Dios y esa persona no la recibe porque está mirando el hombre, no lo que Dios quiso traer a su vida. Hay personas que empiezan a dudar de la palabra de Dios y del amor de Dios al ver personas que viven una vida muy distinta a lo que el Señor nos está llamando a vivir. Y de todo eso nosotros vamos a dar cuenta, porque el Señor está diciendo en su palabra que ya que nosotros la conocemos y la damos, de igual manera tenemos nosotros que aplicarla a nuestra vida, porque si queremos que alguien más sea salvo, no podemos ser tan hipócritas para que yo me pierda. Si yo le predico a alguien para que sea salvo, yo también quiero ser salva. Y si yo le estoy dando una palabra a alguien de rectitud de parte de Dios, pues yo tengo que usarla para mí también. Porque yo tengo que tener mayor deseo en yo salvarme y luego salvar a otro. Pero hay personas que viven con escopeta preparada, esperando que usted falle para venir a aplicarle la palabra de Dios y hundirlo. Y de eso no se trata la palabra de Dios. La palabra de Dios se trata de restaurar las almas. De que si yo ando en mal camino y alguien me da una palabra, es para que yo me restaure, para que yo vuelva a la presencia de Dios. Pero de igual manera yo tengo que buscar mi restauración a través de su palabra. Y cuando Él dice que Él discierne nuestros pensamientos, eso es muy delicado porque a veces nosotros queremos hacer una buena acción para que alguien nos mire, para que alguien nos eleve el ego y el orgullo, y eso trae problemas ante la presencia de Dios. Okay. A veces hay gente que le dice: Señor, yo necesito que tú me des un carro para yo cargar mis hermanos. Pero el Señor está mirando que es para que se le suban los humos a la cabeza y empezar a humillar a aquellos que le están dando una bola. Es posible que esa persona le esté diciendo a Dios que va a usar ese instrumento para su obra y luego se olvide de eso. Hay personas que le dicen al Señor: Señor, yo necesito un trabajo y si tú me das ese trabajo yo te voy a diezmar. Si tú me das ese trabajo yo te voy a ofrendar. Pero no fue al pastor o la pastora que usted le hizo esa promesa. Sí. Fue al Señor. Y si tú le prometiste al Señor, ¿qué tú tienes que hacer? Cumplir, porque fuiste tú que le prometiste al Señor. Y cuando nosotros no cumplimos, entonces el enemigo se encarga de mandar al saltón, al revoltón, a la langosta, que le coma a uno toda la finanza. ¿Por qué? Porque le prometimos cosas al Señor que no le cumplimos, pero Dios no te dijo a ti que le prometiera. El Señor está conociendo nuestro pensamiento. Cuando estamos en mala situación, empezamos a pactar con Dios. Y el Señor nos mira. Pero Él nos ama tanto, en su infinita misericordia, que nos perdona si nos arrepentimos. Pero dice la palabra de Dios que no nos apresuremos en preferir palabra al Señor, en prometerle cosas a Dios, si no vamos a cumplir. Y ahí nosotros podemos ver la historia de Ananías y Zafira. Esas personas, cuando inició la iglesia primitiva, todo el mundo puso el bien en común.
como si nosotros pusiéramos todo lo que tenemos a la disposición del que lo necesite dentro de la iglesia. ¿Y qué hicieron ellos? Vendieron una propiedad. Vamos a poner un ejemplo, vamos a suponer ahora mismo, vendieron una propiedad en 5 pesos. Y luego ellos vienen y le dicen a los discípulos, mira, vendimos esta propiedad y lo vendimos en 3 pesos. Aquí está. Y ahí mismo le dicen, ¿y tú crees que tú puedes engañar al Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo no sabía lo que ellos traían en su corazón? Y ahí mismo murió Ananías y después Zafira. Vinieron uno delante y otro detrás. ¿Y por qué el Espíritu Santo le quitó la vida inmediatamente? Porque a Dios no le agrada la mentira. Ellos quisieron hacer una obra buena para Dios, pero con mentira no podemos agradar el reino de los cielos. Con mentira no podemos. Entonces nosotros no podemos venir a la presencia de Dios y decirle, si tú me das salud, yo te voy a servir. Si tú me das un trabajo, yo te voy a diezmar. Entonces, si tú me das esto, yo voy a hacer tal cosa. Usted está negociando con Dios y Dios no es un Dios de negocio. Dios es un Dios de gracia. Y lo que Dios nos da es por gracia. Pero ¿por qué debemos de ser tan mal agradecidos que todavía Dios nos bendice y le damos la espalda y nos olvidamos de la promesa? Es más que nosotros no tenemos ni que prometerle a Dios. Con el simple hecho de nosotros estar vivos, de tener salud, de que el Señor nos tiene de pie, con eso debemos de ser agradecidos. Nosotros tenemos que saber que no trabajamos para una iglesia, sino para Dios. Si nosotros empezamos a ver al hombre, no vamos a hacer nada. Usted tiene que hacer la cosa conforme a lo que usted, Dios la llamó y lo que usted le prometió a Dios. Pero por ningún motivo engañemos a Dios. Por ningún motivo estemos prometiendo cosas que no vamos a cumplir porque somos mentirosos de la presencia de Dios. Ah, pero yo no le miento a este, usted está mintiendo al más grande y al que menos le debe mentir, que es a Dios. El Señor no te ha pedido nada. Y si ya tú le prometiste, ¿qué tú tienes que hacer? ¡Cumple! Porque Dios no te lo pidió. Entonces, ¿cómo le va a mentir a Dios para tú estar bien? ¿Acaso el Señor puede ser burlado? El Señor no puede ser burlado. Y todo el mundo que le prometió a Dios, Dios está esperando que le cumpla. Y hay que cumplir, pero ¿cuándo tú vas a cumplir? Cuando vuelva el enemigo y te pise. ¿Acaso vamos a creer en una persona que vive prometiendo y prometiendo y nunca cumple? ¿Acaso usted como persona, viene otra persona a prometerle a usted sin usted pedirle? Y prometiendo, cuando esa persona venga y le prometa a usted, mira, yo te voy a pagar, préstame tanto. Cuando yo trabaje, yo te pago. Y está trabajando y no te paga. Y vuelve de nuevo, cuando yo consiga, yo te pago. Pues va a llegar un punto que usted ni le va a hacer caso a nada, usted no quiere ni que esa gente le diga nada, porque ya usted sabe que es mentira. El Señor tiene su corazón también. Y el Señor no le agrada que nosotros vivamos prometiéndole y hablándole mentira a Él y nosotros fallándole cada instante. ¿Por qué razón tenemos que fallarle a Dios si Dios nos ha dado todo? No hay razón para nosotros no cumplir con nuestra promesa. El Señor lo primero que nos ha dado a nosotros para cumplir su promesa es la vida, es la salud, es el bienestar que más estás esperando para cumplir con Dios. Y el enemigo alegre, porque mientras más le fallamos, le abrimos más brecha para que Él nos ataque. Y empezamos a preguntarnos, pero si yo estoy bien, pero si yo no hago esto, si yo no hago aquello. Ajá. Dale para atrás a la página, a ver. ¿Qué cosa tú hablaste al Señor? ¿Qué cosa tú has prometido y no estás cumpliendo? ¿Y tú quieres que te vaya bien? ¿Tú quieres que te vaya bien? Cumple. Y si tú cumples, tú verás como todas las cosas se manifiestan a tu favor. Pero vamos a mirar el 13, ¿qué dice? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Y qué me trae eso? Hay un juicio en el gran trono blanco. Y en este lugar no hay excusa. En este lugar no podemos culpar a otros. Porque en este lugar estaremos cara a cara con el Señor. Y el Señor irá mencionando cada pecado que no confesamos, que no nos arrepentimos. Cada cosa mala que hicimos
mismo aquí en la tierra, que no nos arrepentimos, el Señor lo va a ir mencionando uno por uno. Porque es a usted, es a su espíritu que está hablando. Y su espíritu no puede mentir. Cada decisión que nosotros tomamos, de cada decisión vamos a dar cuenta al Señor. Dice la palabra de Dios que toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, nosotros vamos a dar cuenta. Dice la palabra de Dios que la palabra nuestra da vida y da muerte. Y todo lo que sale de nuestra boca será juzgado. A veces andamos por el mundo pensando que porque hacemos cosas escondidas estamos bien porque nadie nos ve. Pero el Todopoderoso dice que todo está desnudo ante su presencia, que Él todo lo puede ver. Hay personas que se esconden a hacer cosas que no son del agrado de Dios. Hay personas que maquinan cosas que no son del agrado de Dios. Y creen que porque no hay un ojo humano ahí mirando, creen que el Señor no está mirando. Amén. El Señor está tan presente en nuestra vida que lo tenemos en nuestro corazón como soplo de viento. El Señor está tan presente en nuestra vida que tenemos ángeles comisionados a nuestro favor. El Señor está tan presente en nuestra vida que su palabra dice que Él observa la tierra y que no hay nada que se escape de sus ojos y que hasta lo que se mueve en la selva Él lo ve. Imagínese usted, si Dios ve lo que yo hago estando a solas o estando acompañada y yo sé que está mal, ¿por qué yo no me arrepiento y dejo de ser? ¿Cómo yo me voy a excusar delante de Dios en ese gran juicio? ¿Cómo yo le voy a decir que no sabía si yo sabía? ¿Cómo yo le voy a decir que me perdone si yo no quise arrepentirme y soltar el pecado? Hay personas que creen que al tener una conversación que tienen con otros no están pecando. Y nosotros tenemos que tener en cuenta que todo cuanto nosotros escondemos a Dios no le agrada. Porque la cosa buena que nosotros hacemos no se le enseñamos a todo el mundo. No le mostramos a todo el mundo lo bueno que hacemos. Se lo mostramos. Pero cuando usted empieza a hablar con alguien por ahí, usted sabe que está mal. Cuando usted empieza a hacer cosas por ahí que a Dios no le agradan, usted sabe que está mal. Cuando usted empieza a hablar de otros por ahí que a Dios no le agrada, usted sabe que está mal. Cuando usted toma cosas por ahí que a Dios no le agrada, usted sabe que está mal. Cuando usted hace cosas por ahí que a Dios no le agrada, usted sabe que está mal. ¿A quién usted cree que usted le está mintiendo si Dios te está mirando? Y en ese día saldrán todas las cosas que hemos hecho, la cual no lo hemos arrepentido y ni la hemos dejado. Aunque yo hable palabra aquí, aunque yo venga a hablar la palabra de Dios, si yo tengo pecado y no me arrepiento y lo suelto, yo soy condenada. Aunque conozca a Dios, aunque dure 100 años predicando la palabra de Dios, si yo no me arrepiento, yo no voy para el cielo. Si yo no me arrepiento, no me va a ir bien aquí en la tierra. Y hay personas que quieren engañar a Dios, diciendo que son cristianos. Y a eso me refiero a cualquiera que profese a Cristo, viviendo una vida ajena a lo que es la voluntad de Dios, pensando que Dios puede ser engañado. ¿Y quién puede engañar a Dios? ¿Quién puede esconderse de su presencia? Y dijo el rey David: si estoy en lo alto, allí estás tú. Si estoy en lo profundo, allí tú estás. Amén. Donde quiera el Señor está. Amén. Y si Dios está donde quiera, ¿por qué nosotros vivir escondidos, haciéndonos daño y queriendo engañar a Dios cuando Dios todo lo ve? Amén. ¿Qué excusa vamos a tener en ese trono? ¿Qué excusa vamos a tener ante Jesús? ¿Qué excusa nosotros vamos a tener? Si inmediatamente nosotros vamos a pecar, si inmediatamente nosotros vamos a hacer algo que no es del agrado de Dios, el primero que sale hablando del Espíritu Santo no lo haga. Eso está mal. El primero que sale hablando es Dios. ¿Usted sabe por qué lo hace? Para que no tengamos excusa allá arriba. El segundo que le habla es el enemigo, hazlo que nadie te está mirando y nadie lo va a saber. Y él esperando que usted lo haga, ¿sabe para qué? Para quitarle la sábana y dejarlo desarropado y luego desacreditarlo. Él lo motiva para que usted haga, para luego desacreditarlo. Y que usted sea vergüenza en la presencia de Dios.
y que usted ni siquiera pueda volver a su presencia. Y Él motiva el pecado para que nosotros nos alejemos de Dios, porque sabemos que a Dios no le gusta el pecado. Y luego la carne suya que le dice, eso no es nada. Eso no es nada, muchacha. Eso es un ratico, es un chin. Y Dios mirando y diciéndonos la primera voz, no lo haga. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. En nuestro cuerpo habita Dios. Y todo cuanto pensamos, todo cuanto hacemos, no está escondido ante la presencia de Dios. Así es que, iglesia, tenemos que tener cuidado con las cosas que llegan a nuestra mente, con las cosas que llegan a nuestras manos, a nuestra presencia, porque de todo eso nosotros tenemos que dar cuenta. Y si nosotros tenemos que dar cuenta y sabemos que nada está escondido ante los ojos de Dios, empecemos a caminar una vida en santidad, empecemos a dejar esos pecados que no están ocultos para Dios. Y a quien nosotros le vamos a rendir cuenta ese día es al mismo Jesús. ¿Y por qué Jesús vino a la tierra aquí a morir como hombre? Para el perdón de nuestros pecados. Nosotros vamos a seguir leyendo por ahí, creo que el 15. Pero nosotros vamos a llegar hasta ahí para que ustedes entiendan a qué Jesús vino. Aparte de nuestra salvación. ¿Qué dice el 14? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Amén. Gloria a Dios. Pero ven acá, yo no vine a la universidad, yo no fui a la universidad. ¿Qué profesión es que me están hablando a mí? ¿Cuál es la profesión? La profesión primera fue la que Dios te dijo. Todo aquel que oye mi palabra y cree en mí será salvo. Lo primero que nosotros tenemos que velar con temblor es nuestra salvación. Con temor y temblor tenemos que cuidar nuestra salvación. Lo segundo que el Señor dijo fue: ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. El Señor nos mandó a hacer un trabajo. Esa es nuestra profesión. Salir a hablar del reino de Dios y que se expanda. Ese es nuestro oficio. ¿Estamos nosotros caminando en ese punto? ¿En esa dirección? ¿Estamos nosotros ejerciendo esa profesión que el Señor puso en nuestras manos? Que fue hablar de Él, hablar de su palabra, hablar de su reino, hablar del arrepentimiento, hablar de la venida de Cristo, hablar que sin santidad nadie verá al Señor. Esto nos manda el Señor a que nosotros hablemos de su reino. Hay personas que Dios la llamó a predicar, hay personas que Dios la llamó a servir, hay personas que Dios la llamó a ministrar. Cada uno de nosotros tiene un trabajo en Cristo Jesús. Cada uno de nosotros somos un órgano de ese cuerpo. Y cada órgano tiene una función. Y cada órgano tiene un trabajo. ¿Acaso usted, como parte del cuerpo de Cristo, está ejerciendo esa profesión a que Dios lo llamó a usted? Si nosotros podemos mirar, los oídos tienen una profesión. ¿Cuál es? Escuchar. Y aparte de escuchar, le da estabilidad al cuerpo. Las manos tienen un trabajo, los pies, el hígado, los riñones, el corazón, el estómago. Si uno de esos se detiene, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Se detiene todo y muere el cuerpo. Usted está trabajando en lo que Dios le llamó. Porque si uno de ustedes está detenido, ¿qué va a pasar con el cuerpo? ¿Va a crecer? ¿Va a estar saludable el cuerpo de Cristo? No va a estar saludable. Y por esa razón tenemos que saber cuál es nuestra misión aquí en la tierra, a qué nosotros vinimos, cuál es el propósito. Hay gente que día a día se levanta, se sienta, come, se acuesta. Y sabiendo algo que Dios le tiene un llamado, no le preguntan al Señor cuál es. Sabiendo algo que Dios le llamó a algo, no le interesa. Y creen que porque están orando y no le están sirviendo a Dios, creen que están
con este cuerpo que está aquí, ahora mismo, si nosotros no hacemos la función por la cual usted nos ha requerido a nosotros, usted no tiene a nosotros en sorpresa. Amén. No podemos ser tan estáticos. No podemos estar detenidos. El Señor no nos mandó a eso. El Señor nos mandó a trabajar para su reino. El Señor nos trae aquí a la iglesia. ¿Sabe para qué? Para escuchar su palabra y luego poder aplicárnosla y luego multiplicarla. El Señor no nos mandó aquí solamente a escuchar, y de eso cada uno va a dar cuenta, porque cada uno de nosotros tiene alguien que necesita una palabra, y si usted no se la da sabiendo la palabra, usted será condenado, porque Dios te mandó a ti a hablar su palabra. Pero ¿qué dice el 15? El 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí viene la segunda parte que yo le mencioné ahorita. Jesús vino primero a que nosotros seamos salvos a través de su sacrificio. Pero hay una segunda parte. Jesús vino a vivir lo que nosotros vivimos, porque si Él no sabe por lo que nosotros pasamos, ¿cómo seremos juzgados? Lo primero que vamos a decir: no, porque tú eres Dios y nosotros somos humanos, tú no sabes lo que yo siento. Es lo primero que le vamos a decir. Pero dice su palabra que Él vino como hombre. Él no vino como Dios. Él padeció igual a ti que cualquier hombre, sin ningún tipo de privilegio divino. Amén. Y dice que en todo fue tentado, pero sin pecado, porque Él se sometió a la palabra de Dios. Amén. Él se sometió a la ley, a los principios que Dios, su Padre, le había marcado para esta humanidad. Significa que muchos de nosotros seremos tentados, pero el Señor nos dijo a nosotros que si nosotros nos sometemos a Él y resistimos a esa tentación, Él nos dará la victoria, porque esa tentación se va. Amén. Y nosotros no podemos decirle al Señor: yo robé porque tenía hambre, porque el Señor le daba hambre. Nosotros no podemos decirle al Señor: yo hice tal cosa porque me sentí de tal manera. ¿Usted sabe lo que va a decir Dios? Pero yo también pasé por ahí, no pequé. Era una decisión que tú tomaras, si complacer al diablo o complacerme a mí. Eso era. Es una decisión. Y Jesús vino como chichi, como niñito, y vivió todas las etapas que nosotros estamos viviendo. Amén. Y que hemos vivido y que viviremos. Amén. Para no tener ninguna excusa de que hicimos algo malo porque nos sentimos de tal manera. Dios se sintió así. Jesús se sintió así. Y Él resistió esa tentación. Pero ¿qué vemos en este mundo? Hay hombres que se enamoran de una mujer, aman a una mujer, y al poquito rato andan con otra por la tentación. ¿Acaso tú no querías una esposa? Dios te la dio. ¿Por qué tú estás pecando si tú sabes que no es del agrado de Dios? Hay mujeres que Dios le da un esposo, sin embargo pecan en contra de Él y en contra de Dios. Pero es porque es que el Señor nos manifiesta a nosotros que tenemos que ser imitadores de Él. Amén. Porque el Señor fue tentado en eso, nosotros tenemos que imitarlo. ¿En qué vivía Jesús para no caer en tentación? En oración. En eso era que Él vivía, sometido a la voluntad de Dios. Y el Señor quiere enseñarnos a nosotros que a medida que bajamos la guardia en oración y lectura, ¿qué va a hacer el enemigo con nosotros? Nos va a tentar. Y si bien no podemos, miren a Elías por un ejemplo. Elías cuenta con la presencia, con el poder y la anuencia de Dios. Elías hace que baje fuego. Elías hace que maten los pastores de Baal. Y por una palabra que dice: mira, yo te voy a matar, Elías cae en depresión y sale huyendo. Como hay muchas personas que Dios les tiene un llamado y salen corriendo. Y cuando Elías viene y muestra
esas emociones que un creyente en Dios cae, sí es normal. Pero Dios no está esperando eso. Dios quiere que nosotros salgamos de la cueva. Dios quiere que salgamos de ese temor y que nos arriesguemos a hacer su voluntad. Ay, Señor, solo yo he pegado. No. Hay 7,000 que no han doblado su rodilla delante de Baal. Si Dios nos manda una obra y nosotros no lo hacemos porque no nos da la gana, Él tiene 7,000 mejor que nosotros que están esperando ejecutar esa orden. Así que bienaventurado aquel que Dios lo llamó y que Dios lo quiere usar. Iglesia, bienaventurado aquel. Cuando Elías escuchó eso de los 7,000, dijo: espérate, yo me tengo que parar de aquí e irme y hacer la voluntad de Dios, porque hay 7,000 ahí atrás de mí y yo tengo que saber qué voy a hacer. Y podemos ver también a Pedro cuando negó a Jesús, conociendo a Jesús, caminando con Jesús. ¿Qué pasó? Pedro negó a Jesús, pero Pedro se arrepintió. Eso era una debilidad. ¿Cuál era la debilidad que tenía Pedro ahí? El temor. A cualquiera le sobreviene el temor. Pero si nosotros nos afianzamos en Dios, hay una palabra en la Biblia que dice que no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. A cualquiera nos coge el temor, pero debemos de acordarnos de esa palabra para que el Señor obre a nuestro favor. Pero si nosotros podemos ver el versículo 16, vamos a leer el versículo 16. ¿Qué dice? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y cuando el Señor nos dice a nosotros: acerquémonos pues al trono de la gracia, acerquémonos al Señor para encontrar ese oportuno socorro, para encontrar misericordia, aquí el Señor nos habla. Si nosotros podemos ver la Biblia y escudriñar la vida de David, David era una persona que cometía pecado, pero cuando él se daba cuenta que ofendió a Dios, ¿usted sabe lo que hacía David? Se acercaba al trono de Dios, pedía perdón, se arrepentía y no volvía a cometer ese pecado. Si nosotros podemos ver, el Señor sabe que nosotros vamos a fallar. El Señor sabe que nosotros vamos a caer. Pero también el Señor sabe que nos dejó las herramientas para que nosotros podamos levantar. Dice la palabra de Dios que 7 veces cae el justo, mas Jehová lo levanta. Si nosotros caemos, si nosotros estamos en pecado y reconocemos que estamos mal y decidimos dejar esa vida de pecado, el Señor nos levanta. El Señor, vamos a encontrar gracia y socorro en su presencia. Cuando venga el día del mal, vamos a encontrar socorro en la presencia de Dios. Pero es que nosotros nos acercamos a Dios. Y reflexionando esta situación, en general, ¿a qué me está invitando a mí esta lectura? Aquí me está hablando de que yo tengo que reconocer mis pecados, de que yo tengo que confesar mi pecado al Señor, que yo no puedo seguir viviendo una vida de pecado y haciéndome de cuenta que no estoy haciendo nada malo. Cuando yo le prendo la vela a un santo, cuando yo me doy una bruja o un brujo a leer una baraja, yo estoy en pecado. Yo estoy siendo idólatra. Cuando yo deseo el mal para alguien, yo estoy en pecado porque Dios me llamó a amar al prójimo como a mí mismo. Y hay muchas cosas que la gente no la ve como pecado y es abominación de la presencia de Dios. Esta lectura de hoy, el Señor nos llama a que nos revisemos interiormente. Amén. Y que le pidamos que nos revele aquellos pecados que aún son ocultos a nuestro pensamiento, pero que nosotros lo hicimos. Y que luego de nosotros reconocer nuestros pecados, confesárselo a Dios. El Señor nos llama a venir a su presencia y confesarle nuestros pecados, arrepentirnos y cambiar de vida. Porque de eso se trata esta lectura, de que sepamos que nadie está
de la presencia de Dios. Que sepamos que aún estemos haciendo la cosa escondida, nada se escapa a la presencia de Dios. Y que Dios quiere que nos acerquemos a su presencia, reconociendo que somos pecadores, soltando esa vida de pecado y buscando cómo agradar la presencia de Dios. Buscando que cuando levantemos nuestras manos, el Señor mire con agrado nuestra presencia. Pero esos pecados que cada uno de nosotros tiene guardados por ahí, el Señor nos está llamando hoy a venir a su presencia, a decirle a Él que nos perdone, a prometerle que no lo volvemos a hacer y a cambiar de vida. De eso se trata esta lectura, de buscar ahora mismo la gracia del perdón y la misericordia de Dios para el oportuno socorro. ¿Y cuál es el oportuno socorro? Cuando nosotros estemos juzgando, cuando nos estén juzgando en el trono, en ese gran trono blanco, sea lo que sea que nosotros hayamos hecho aquí, y nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Ya esa cuenta no te la van a decir allá, porque tú te arrepentiste y no lo volviste a hacer. Y como ejemplo, vamos a ver al apóstol Pablo. ¿Qué hacía Pablo antes? Seguir los cristianos matados. Saulo, en aquel tiempo, perseguía a la iglesia cristiana, a todo el que confesaba la religión, de ninguna religión, la palabra de Cristo, sus hechos, él lo perseguía y lo mataba, lo mandaba a matar. Pero cuando tiene un encuentro con Jesús, el Señor lo cambia. Amén. Y le direcciona. Cuando cada uno de nosotros tiene un encuentro con Jesús, el Señor nos cambia y nos direcciona. Iglesia, si ya tú tuviste un encuentro con Jesús, sabemos que vamos a fallar. Pero permitamos que el Señor nos cambie y nos direccione. Cuando nosotros intentamos cambiar nosotros mismos, no lo vamos a lograr, porque es con la fuerza y el poder de Dios. Y el Señor nos pone todos esos ejemplos en la Biblia para que nosotros miremos lo misericordioso que es Dios, lo perdonador que es Dios, que Dios está esperando que nosotros cambiemos de pensamiento, que Dios está esperando que nosotros nos detengamos a mirar lo que está mal y lo saquemos de nuestra vida porque no queremos ofender su presencia. De eso se trata esta palabra de hoy. Miremos lo que a Dios no le agrada, lo que la Biblia dice que no entrará al reino de los cielos. Miremos lo que Dios dice, cómo debemos de vivir, esos mandamientos que nos han dejado. Empecemos a vivir una vida cristiana de verdad. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo Cristo viene. La venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros creemos. ¿Saben por qué? Porque todo lo que dice la Biblia se está cumpliendo de manera acelerada. Ya nosotros escuchamos que en China se están poniendo el chip. Y que con eso que ellos van a comprar y van a hacerlo todo. Y yo me puse a pensar, Dios mío, pero hay hijos cristianos tuyos. Y cuando esos hijos cristianos tuyos necesiten ir al médico, comprar su comida, ¿qué va a pasar con ellos? Póngase usted ahora mismo en ese lugar. Que usted tenga un lugar que si usted no se pone el chip, usted no va a comer, no va a trabajar, no va a cobrar, no va a ir a un médico y no va a hacer la vida social que usted tiene. ¿Qué va a pasar con usted? Dice la palabra de Dios que esa marca se la van a poner a grandes, pequeños, viejos, jóvenes, no importa que sean pobres, que sean ricos, a todo el mundo le van a poner eso. Y el que se lo ponga, dice la palabra, que no entra al reino de los cielos. Entonces, ante esa situación, ¿cómo estarán pasando nuestros hermanos esta situación ahora? ¿Qué va a pasar cuando eso llegue a nuestro país y nosotros no podamos detener eso? Porque ya el enemigo ha apresurado todo para que la mayoría de personas se pierdan. Ya la tecnología, como dice su palabra, cuando venga este avance de la tecnología, sepa usted que el fin está cerca. Y todo se está cumpliendo, todo, absolutamente todo, iglesia. El Señor trae este mensaje hoy para que usted recapacite en su vida, en su camino. Y que esas emociones, esos sentimientos oscuros que guardamos en nuestro corazón, pensando que alguien nos hizo algo, lo saquemos también. Dios no puede morar en un corazón sucio. Y nadie tiene el poder de entrar nada en nuestro corazón.
lo entramos nosotros. Así que si alguno de nosotros siente alguna tristeza, algún dolor, algún sufrimiento, algún rencor que quiso guardar porque alguien le hizo algo, necesitamos que usted se lo entregue a Dios y que usted se perdone. Porque de qué manera Dios va a quitar en su corazón si usted lo tiene sucio. Significa que usted no está perdonando. ¿De qué manera tú quieres que Dios te perdone si tú no estás perdonando? Sí. Y a eso Dios nos llama. Así que revisemos nuestro interior. A veces el enemigo nos pone cosas negativas en la mente de otro. No le permitamos eso. Empecemos a alimentarnos con la palabra de Dios y vamos a dejarnos guiar por su palabra, por su camino, para que nuestra vida sea diferente y podamos nosotros vivir en santidad delante de la presencia de Dios. Así que, iglesia, vamos a orar, vamos a entregar nuestra vida, vamos a escudriñar, vamos a pedirle al Señor que nos muestre esos pecados ocultos que no sabemos, esas cosas que estamos haciendo, que hemos hecho, que no nos hemos arrepentido, que no se lo hemos puesto en las manos de Dios. Así que vamos a